Hola, esta es la reflexión 24. Yo siempre señalo, cuando analizo el comportamiento humano, que hay características básicas que se mantienen constantes a todo lo largo de la historia y en las diversas culturas que habitan en el planeta Tierra. Incluso es probable que antecesores a nosotros, los Homo sapiens sapiens, también hayan tenido estas mismas características. Y quizá también los homínidos antecesores. O sea que puedo deducir, por restos arqueológicos, por pruebas, bueno, por infinidad de pruebas, que estas características básicas se mantienen constantes en nuestra especie, en la evolución de nuestra especie. Estas características son la agresividad, el ritualismo, la territorialidad, la jerarquía, la hipocresía y la mentira, la codicia y el lucro, la estupidez y en gran medida ingenuidad, en un nivel un poquito más avanzado a la estupidez. La estupidez no es un insulto, es un concepto que significa una notable torpeza en comprender las cosas. Yo le agregaría en comprender cómo funcionan las cosas. Y un nivel un poquito más elevado de la estupidez es la ingenuidad, una característica que estoy advirtiendo que existe actualmente en todo el planeta, la ingenuidad. Esto lo relaciono con la facilidad con que las personas captan y creen en las noticias falsas, en las fake news. En esto hay ingenuidad. Pero yo en este video quería analizar dos características básicas importantísimas, que las nombré al principio. Serían tres características, pero dos de ellas muy importantes que voy a analizar en profundidad. La agresividad, bueno, es típico. El ser humano es todo la lucha de guerras, batallas y muertes y violencias. Eso es tan evidente que no hace falta analizar en profundidad. Con ver un poco y conocer la historia de la humanidad, esta característica básica de la agresividad la advertimos muy fácilmente. Otra característica, estas dos que voy a nombrar ahora, quizá no le llamen a la mayoría, no le llamen la atención a la mayoría de la gente, pero para mí son evidentes y las voy a demostrar ahora, con documentación, con investigación. Estas características son el ritualismo, la jerarquía, el concepto de la jerarquía, niveles de poder, y la territorialidad. El ritualismo en líneas generales lo vemos en todo tipo de protocolos, desfiles, marchas, reuniones protocolares, en el ámbito de las relaciones exteriores de los estados. El ritualismo es tremendo, está todo pautado en normas preestablecidas de protocolos. Es impresionante. Ningún presidente o mandatario que tenga poder evade a estos protocolos en las relaciones internacionales. Eso es muy evidente. Y yo en este video voy a analizar algo que no llama tanto la atención, que es el ritualismo. El ritualismo
es hacer determinadas cosas para conseguir determinados objetivos. Es decir, conjunto de actos, de palabras, de actos y de palabras, acciones, vestimentas específicas para conseguir determinados objetivos. Esto se advierte muy fácilmente en los ritos de todas las religiones del planeta. Todas las religiones tienen ritos específicos, con los cuales piensan que haciendo esos ritos, cantos, liturgias, movimientos pautados, específicos, lecturas de textos sagrados, etc., piensan que haciendo eso se conseguirán los beneficios de la respectiva divinidad. Estos ritualismos son, bueno, analizados desde el punto de vista psicológico, Sigmund Freud lo analizó en profundidad. Los ritos y las obsesiones rituales que tenemos todos los seres humanos en la vida cotidiana. Pero yo no voy a ir por el lado psicológico, psicoanalítico, freudiano. No voy a ir por ese lado porque ya lo trató Sigmund Freud en forma muy específica y muy documentada, con casos que él analiza en sus libros, en sus textos. Yo voy a ir por la observación mía, directa, del comportamiento humano, y donde advierto ritualismos. En algunos casos muy, pero muy acentuados. En líneas generales, todas las religiones, yo no voy a mostrar acá a cualquier persona un domingo que vaya a una iglesia católica, va a ver los ritos que se practican dentro de la llamada misa. La misa es una forma de ritual muy específico de la iglesia católica. Las conversaciones que tienen en los templos evangélicos o templos de sectas protestantes, de todas las sectas protestantes, tienen reuniones en sus templos donde cumplen determinados ritos. Uno muy importante es leer parte de los evangelios. En el caso de las iglesias protestantes, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, ambos. Yo he curioseado en reuniones así de iglesias protestantes, digamos, el protestantismo en general. Dentro del protestantismo hay sectas, se le dice, distintas partes de iglesias dentro del protestantismo que practican, con diferencia de creencia y de cultos, practican más o menos los mismos rituales. Yo he ido, por ejemplo, testigos de Jehová, evangélicos, del santo, no recuerdo ahora el nombre, pero es algo de los... Es un templo muy importante que hay aquí en mi ciudad, un templo grande, que hace reuniones periódicas y es una de las sectas protestantes. Bueno, el nombre hay muchas, muchísimas, que están regidas por pastores, y estos pastores hacen reuniones donde se leen generalmente textos del Antiguo y Nuevo Testamento y se dan distintas prácticas rituales para obtener, por ejemplo, sanaciones de enfermedades. Esto hay mucho material al respecto. Pero en este video yo quiero profundizar una religión que para nosotros en Occidente es más exótica, pero que la practican millones y millones de personas. Me refiero concretamente al país, la India. La India es un país muy grande, uno de los países más grandes del planeta, el segundo en población,
El primero es China, la República Popular China, donde también hay ritualismo, generalmente en desfiles, en ceremonias, pero no tanto en religión, es menos religioso. Está el Año Nuevo Chino, ahí también hay ceremonias específicas, pero lo hacen más bien como entretenimiento, no está muy acentuado la religiosidad en el pueblo chino, quizá por el efectos políticos del comunismo, que tiende en general a ser ateo, y entonces no es no promueve situaciones de religiosidad. Sí de ritualismo, pero no de religiosidad. En cambio, en la India, que es el segundo país del planeta más poblado, tiene 1.350, 1.400 millones de habitantes, la India, los cuales, en la inmensa mayoría, el nombre genérico de los habitantes de la India, hoy en día está aceptado denominarlo indios. Antiguamente o antes se les denominaba hindúes. El genérico de la nación india es indios. Hindúes son los que practican el hinduismo, que es la religión más importante de la India. El 80-85% de la población de la República de la India son hindúes. Había antes muchos musulmanes, pero al dividirse el territorio en la zona norte, Pakistán, y en el sur, la India, la mayoría de los musulmanes se fueron a Pakistán. Por eso Pakistán es predominantemente musulmán, mientras que la India es predominantemente de religión hinduista, hindúes. El 80-85% de los habitantes de la India son hindúes. Hay porcentaje muy pequeño, 3, 4, 5% de protestantes, de cristianos, católicos, 2, 3, 4, 5, no llega al 5%, menos, y otras religiones menores. Pero la mayoría de la población en la India practican la religión hinduista, o sea, son hindúes. Bueno, en la India es donde está muy exacerbado esta característica básica del ritualismo y la jerarquía. La sociedad de la India la sociedad de la India tiene un nivel, con esa característica básica de la jerarquía, un nivel máximo, porque está dividido en castas. A partir de una ley de 1985, creo, se prohibió la división del país en castas. Pero, en la práctica, esa ley no funciona poco, porque la mayoría de la población hindú sigue manteniéndose este nivel de castas. Los brahmanes, los comerciantes, los trabajadores, los intocables, esos niveles de castas siguen respetándose a pesar de la ley que lo prohíbe. Con los años quizá esa ley empieza a ser mucho más efectiva, pero por ahora las costumbres siguen vigentes y no se puede pasar de una casta a la otra. Los casamientos son entre personas de la misma casta y es muy difícil encontrar casamientos dentro de la población india que se casen personas de distintas castas, es muy difícil. No solo son casamientos dentro de la misma casta, sino que se conserva la costumbre de los matrimonios ser arreglados por las familias. O sea, las respectivas familias arreglan el matrimonio y los contrayentes están obligados a casarse. Esta obligación es tremenda.
O sea que el sentimiento del amor está muy retrasado en la India. Al estar dividido en castas y al seguir practicándose estas costumbres, la jerarquía, la característica básica de la jerarquía se manifiesta de una manera muy evidente. Tan evidente que se ve en las calles de las distintas ciudades y pueblos de la India. Yo voy a graficar con documentales sacadas de internet, donde personas que les interesa el tema han hecho documentales sobre la India con imágenes. Voy a poner imágenes donde se ven, especialmente en ciudades, se observa cómo vive la gente. La gente en la India vive mucho en la calle. Es muy pública la vida. La vida privada, íntima, es muy retaseada. Está muy retaseada. Pero en estos documentales se observa la religiosidad, o sea, el ritualismo extremado del pueblo hindú. Todavía más que los musulmanes. El ritualismo musulmán, 3 o 4 veces al día tienen que hacer oraciones mirando hacia la Meca, pero son más breves. En el caso de la religión hindúes, los ritualismos son mucho más largos y prácticamente toda la vida cotidiana del hindú está plagada de estos ritualismos, en la vestimenta, en las costumbres. Tienen costumbres que subsisten con niveles tremendos, donde otra característica básica, que yo también menciono, el tema de la estupidez, la ingenuidad, se manifiesta también en la India. Algo que no se ve en otros países del planeta, al menos de la forma como se practica en la India, y que es la veneración, el ritual que se hace a los animales, a todos los animales. Y estos animales andan sueltos por la calle. Vacas, la mayoría de los hindúes son vegetarianos, o sea, no consumen ningún tipo de carnes, ni siquiera de pescado. Para ellos los animales son sagrados. No los pueden matar y no pueden impedirles que anden por la calle. Los animales andan libremente por las calles. Yo voy a mostrar documentales sacados de internet donde se filman, se graban escenas de la India, de las ciudades de la India, donde se ven a los animales transitar libremente por las calles. Incluso he visto en un documental que le dan de comer a los animales. Imaginen ustedes cómo son las calles de las ciudades de la India, con animales sueltos que hacen sus necesidades, es decir, defecan y orinan en las calles. No son muy limpias, por eso hay tantos problemas de plagas de enfermedades en la India. Voy a hacer una digresión. En este momento está un virus, el coronavirus, está ocasionando problemas en todo el mundo con la expansión de este virus. Pero fíjense este detalle. Se originó el virus aparentemente en animales, parece que fue en murciélagos que lo transmitieron a los humanos. Y fue en China, en una provincia determinada de China, que tiene 44 millones de habitantes, esa provincia, Wuhan, algo así se llama. Bueno, apenas se produjo el brote, ahora se está expandiendo a todos los países, Europa, Estados Unidos, acá en Latinoamérica hay algunos casos, hay que esperar 14 días para que incube el virus, bueno, pero fíjense el tratamiento del virus. En la República Popular China, apenas apareció este virus, lo primero que se hizo fue declarar aislada la provincia,
esta donde se originó aparentemente el virus. Declarada aislada en la población, se aconseja a la gente no salir a las calles, se envían alimentos y elementos de higiene de afuera, del resto de las provincias de China, pero lo extraordinario que llama la atención de China es que, producido el brote, han empezado a construir hospitales específicos para tratar el coronavirus. Y estos hospitales los hacen, el televidente que está viendo el video, si no lo sabe, este dato, tome asiento porque es un dato muy relevante, han construido hospitales específicos para el coronavirus estaba planeado para hacerlo en 10 días. 10 días. Parece que se ha terminado de construir uno o dos en 6 días. En 6 días han construido un hospital específico para tratar el virus del coronavirus, con todos los elementos tecnológicos necesarios, y parece que han ya detectado la forma de ubicar dentro del cuerpo humano si la persona tiene una gripe común o es un coronavirus, que es una variante de la gripe, tiene los mismos síntomas. Pero han encontrado la manera de ubicarlo, detectarlo dentro del cuerpo humano específico en 15 minutos. O sea, encontraron la forma para que en 15 minutos se sepa si es una gripe que ya se conoce, que se la combate, o es un coronavirus. Y ya se está trabajando en vacunas. Todo esto en China. Otra digresión. Fue muy feo lo que hizo el secretario de Comercio de los Estados Unidos de América. El secretario de Comercio de Donald Trump. Dijo que este asunto del coronavirus beneficiaba a Estados Unidos porque entonces se iba a comerciar menos con China por temor a la expansión del virus, y que en cambio iban a beneficiar el comercio en Estados Unidos, a que los estados comercien con Estados Unidos, a que empresas que están en China vuelvan a Estados Unidos. Es decir, enseguida lo vio desde el punto de vista comercial. Le importa 3 pitos a este secretario de Comercio de Estados Unidos las vidas humanas que se puedan perder. No le interesa. Y ahí viene la otra característica básica. La codicia y el lucro. Este secretario de Comercio de los Estados Unidos de América le interesa, por codicia y lucro, nada más que lo económico. Las vidas humanas no le interesan. Por supuesto, no solo al secretario de Comercio, sino a todo el gobierno norteamericano, empezando por Donald Trump. No les interesa la vida. Por eso hicieron el acto terrorista de matar al general iraní que estaba de visita en el vecino país Irán con un dron. Lo mataron, lo asesinaron. Vuelvo al tema de lo que se está haciendo en China. En China sí, parece que les interesa la vida humana y están buscando todos los elementos para preservar la vida humana. Y han parado la producción de elementos industriales para concentrarse específicamente en elementos sanitarios, barbijos, estudiar vacunas, bueno, todo lo sanitario y lo medicamentoso se está haciendo hincapié en este momento en China, dejando un poco de lado el resto de las industrias. ¿Por qué? Porque les interesa la vida humana. Aparentemente ese es el interés de los chinos. Vuelvo a la India. La India, esperemos que no le llegue el brote de coronavirus porque sería tremendo, porque las condiciones de higiene de la India son muy, muy precarias. Yo estoy investigando a través de información que está en internet, mucha información en documentos y en videos y en fotos de la situación muy precaria que tiene la India y la higiene de la India. Por ejemplo, el adminículo que aquí en Latinoamérica se usa mucho, especialmente acá en la Argentina, es imprescindible, el bidet. El bidet es un elemento de higiene para cuando uno usa el inodoro, luego usa el bidet. En la India no existe el bidet. Dicen los turistas que fueron a la India,
infinidad de turistas. Yo conozco gente acá que ha visitado la India y no hay bidet. Entonces, bueno, se higienizan con un balde de agua que tienen a un costado. Ni siquiera tienen inodoros en muchos casos, tienen letrinas. O sea, se tienen que poner en cuclillas para defecar. Eso es totalmente incómodo. Aunque hay una teoría médica que dice que es mejor ponerse en 45 grados, por eso se aconsejan los inodoros poner algo que eleve las piernas. Bueno, no quiero entrar en esos detalles de medicina, pero también investigué eso, se está descubriendo eso, entonces poner un especie de taburete para levantar los pies cuando uno se sienta en el inodoro. Bueno, pero en la India la mayor parte son letrinas y muchas veces al aire libre, como los animales que andan por la calle. Muchas personas hacen lo mismo, los intocables. Los intocables, que es una de las variantes que hay sociales, no hay clases sociales. Es muy triste ver, observar y estudiar la higiene en la India. Por supuesto, esperemos que no le llegue el coronavirus a la India, pues sería un desastre. Los elementos de higiene en la India son extremadamente precarios y primitivos. Lo del bidet que señalé antes no existe. Tienen que higienizar, como dije antes, con un tarrito, con la mano izquierda. Es tremendo, con la mano. Creo que ni siquiera usan papel higiénico. He visto en algunas declaraciones en los hoteles, sí, los hoteles de 4 o 5 estrellas hay un poco más elementos de higiene, porque saben que los que van de Occidente usan esos elementos, pero también es medio precario. Pero el común de los habitantes de la India parece que está muy precarizado también el mismo papel higiénico. Hablo de estos detalles de higiene porque son muy importantes, sobre todo si hay epidemias. Por eso que hubo muchas epidemias en la India, de cólera y de otras bacterias que se propagan a través de la falta de higiene. El tema de que los animales transiten libremente por las calles de la India es muy grave. Creo que es uno de los pocos países del mundo que tienen esta característica. Incluso países del extremo oriente, del sudeste asiático, son mucho más higiénicos. Gente que ha visitado países del sudeste asiático tienen elementos de higiene muy superiores a los que hay en la India. En la India la higiene no es importante, vamos a empezar por ahí. Ahora, ¿por qué dejan transitar libremente a los animales? No solo vacas, hay vacas, corderos, carneros, monos, bueno, gatos, perros, ni hablar. Animales un poco más exóticos, monitos pequeños. La vaca es típico, ver vacas por las calles y por las rutas. Eso también es grave, que anden por las rutas, pueden producir accidentes, sobre todo de noche. Bueno, ¿por qué la religión hinduista y los hindúes, y la mayor parte de la población de la India, deja transitar libremente a los animales y que hagan sus necesidades en las calles y está todo sucio, con olores? Por eso tratan de usar flores para paliar el mal olor de los excrementos que andan pululando por las calles de muchas de las grandes ciudades. Pero ¿por qué dejan los hindúes transitar libremente a los animales? Porque ellos tienen en su religión el concepto de reencarnación. Es decir, que las personas que mueren tienen un alma, un ente así, una entelequia que llaman alma, el espíritu. Bueno, acá también en Occidente también se cree en el alma y en los espíritus, pero no tienen el concepto de la reencarnación. Ellos sí tienen el concepto de la reencarnación, y entonces dicen que los muertos el alma de los muertos puede ir a un animal. Por eso que cualquier animal puede haber sido antes un ser humano, un hindú. Ellos piensan que al
morir, un hindú, se reencarna bueno, tienen niveles de reencarnación, eso lo he hablado en otros videos, donde hablé el tema de la reencarnación, que es una idea que se está tratando de propagar acá en Occidente, a través de estos gurúes que hablan, muchos de autoayuda. Bueno, la idea de la reencarnación la están tratando de introducir, pero acá el Occidente es más reacio a esa idea. Los hindúes no, la tienen muy acentuada esa característica de la reencarnación y la practican. Por eso dejan a los animales libremente, por eso andan libres por las ciudades y por los campos, por las rutas. Libres, los animales, todo tipo de animales, porque para ellos los animales son sagrados. ¿Por qué? Porque pueden tener el alma que está espiándose. El concepto de la reencarnación es si hizo una vida mala, el alma de ese ser humano que hizo una vida mala se reencarna pero en un animal inferior. Por lo menos aceptan que los animales son inferiores, hay una escala inferior, jerárquica. Y por eso no los matan, porque puede haber, dentro de ese animal puede haber un alma que está reencarnándose en el animal, pero un alma de un ser humano, que puede ser un pariente de cualquiera. Tienen esas ideas, por eso son ideas que se nos aparecen como exóticas, ideas religioso-filosóficas, porque para ellos el hinduismo constituye una filosofía, además de una religión, una manera de pensar, un modo de pensamiento, y por eso el tema de la reencarnación. También se ve en la India, todo es religión, todos son ritos, ritualismo, ritos a distintos dioses. Hay multiplicidad de dioses, muchos dioses de todo tipo, y a esos dioses les hacen monumentos, estatuas, grandes, menores, más chicas, y hacen reuniones donde cantan. Me hace recordar al canto gregoriano de los monasterios aquí en Occidente, cantos así rítmicos, parecido al canto gregoriano pero con otros ritmos. Es así muy, muy rítmico, muy repetido, y los hacen frente a estatuas o a veces sin estatuas, con esculturas o pinturas de un dios. Se reúnen los creyentes y el rezo es un canto así peculiar. Es todo ritualismo, ritos, tienen montones de ritos. Yo he investigado y he descubierto montones de ritos, incluso ritos a un dios que se caracteriza por tener un gran falo, entonces es un rito al falo. Ellos le dan mucha importancia, por eso son tantos habitantes, ¿no? Porque le dan mucha importancia al sexo y a la procreación. Incluso hay una ciudad con esculturas y bajorrelieves eróticos, le dan importancia. Por supuesto no usan métodos anticonceptivos, no usan nada, por eso hay tantos indios. Y le dan importancia en todas estas castas. Ellos no se dividen en clases sociales por la economía o por de dónde viene socialmente, sino por castas, como mencioné al principio del video. Las castas para ellos es la base y sigue subsistente las castas. Y las castas tienen rituales, todas practican rituales. El tema de los intocables es un tema, son especies de brahmanes, o sea, religiosos venidos a menos, que han hecho promesas y viven de manera... Me hace acordar a Diógenes, el antiguo griego, que vivía dentro de un barril. Vivía así al aire libre, también hacía su necesidad al aire libre. Y estos intocables es algo parecido a Diógenes. Cómo se engarzan las
religiones actuales con creencias o filosofías de la antigua Grecia. De los griegos, con Diógenes y su barril, me dejó pensando esa imagen vuelvo siempre saltando en la historia. Lo que pasa actualmente en la India con respecto a la falta de higiene en las calles y todo lo que narré antes, pasaba en todo el occidente europeo en la Edad Media, ni qué decir antes de la Edad Media, pero vamos específicamente a tratar cómo era la vida en los burgos, en las ciudades de la Edad Media y en las zonas agrarias, las zonas rurales. Era muy semejante lo que pasaba en la Edad Media. La gente echaba sus residuos por la ventana a la calle. Las calles eran todas malolientes, llenas de residuos de las personas. Y para investigar en historia conviene, además de la documentación escrita, conviene indagar en pintura, en arte, en crónicas de historiadores no oficiales, de juglares y grabados. Hay muchos dibujos y grabados de cómo era la vida cotidiana en la Edad Media. Muchos grabados, más que pinturas de más envergadura. Grabados que reflejan la vida cotidiana. Y de esos grabados sacamos información sobre cómo era la vida en estas ciudades. Y era similar a la que pasa en la India. La historia nos demuestra, investigando, cómo el ser humano conserva características básicas. Y la característica básica del ritualismo estaba en todas las épocas de la evolución humana. Incluso mencioné antes los homínidos y los prehomínidos, por los restos arqueológicos. Sabemos que hacían rituales. Pero en la Edad Media, lo que ahora es en la India la religión hinduista, en la Edad Media el cristianismo, concretamente la religión católica. El cristianismo y la religión católica, hasta la división con el protestantismo. Pero incluso también en los países que adoptaron el protestantismo, también las ciudades tenían los mismos problemas de higiene que mencioné antes y que voy a profundizar ahora. La gente echaba sus desechos de la vida cotidiana a la calle, sin importarles. Por eso las ciudades en la Edad Media eran así malolientes, había epidemias de fiebre negra, fiebre amarilla, montones de cólera, hubo grandes muertes así en masa por enfermedades y por epidemias, por falta de higiene. Es muy notable la similitud en los conceptos ritualistas del cristianismo. En la Edad Media existía la Inquisición, que todavía subsiste hoy en día con otro nombre. Ahora tiene el nombre Instituto para la Doctrina de la Fe, le sacaron el nombre de Inquisición, pero es la misma institución, solamente que ahora no mata en la hoguera como hacía la Inquisición. La Inquisición hacía rituales donde mataba a las personas que eran disidentes en la hoguera, mataban en la hoguera, los quemaban vivas. Previas torturas, el ritual de la tortura,
se torturaba el cuerpo, porque había un desprecio por el cuerpo en la Edad Media y en el cristianismo y la Inquisición, un desprecio por el cuerpo. Lo mismo que los hindúes hoy en día, desprecian el cuerpo y le dan valor a lo que ellos llaman el alma, que se reencarna en otros seres, lo que dije antes. Pero en la Edad Media, los rituales de la Inquisición eran tremendos. No había un respeto por el ser humano. Los derechos, por eso la Revolución Francesa de 1789, los derechos del hombre y del ciudadano. Claro, no había derechos humanos, bueno, ni hablar. Era hegemónico el poder de la religión cristiana, incluso los monarcas, los reyes, los príncipes, estaban controlados controlados y digitados también, porque se nombraban a través de conciliábulos que se hacían en la Iglesia católica. Tenían que tener el aval de los papas, bueno, el poder residía en la Iglesia católica y en la religión. Vamos a ir concretamente a la institución religión. La religión, y por consiguiente el ritualismo, en la Edad Media y posterior, hasta la Revolución Francesa, era hegemónico el poder. Y las ciudades tenían faltas de higiene, lo que dije antes, faltas de higiene y epidemias. Este dato es muy importante porque lo que yo mencionaba de Diógenes en la antigua Grecia, también la higiene no era bastante precaria. En todo el transcurso de la historia humana, la higiene siempre fue precaria. Recién, cuando se descubrió que morían mujeres después de haber dado a luz, morían lo que llamaban fiebre puerperal, morían, se descubrió que era porque los cirujanos que ayudaban en el parto a la mujer, no se lavaban las manos. O sea, con las manos tal como la tenía, con la mano sucia, ayudaban a la mujer a parir. Y esto le contagiaba enfermedades y bacterias a las mujeres que se morían después del parto. Muchísima enfermedad y la mortandad puerperal era enorme. Hasta que se descubrió que era la falta de higiene en las manos. Por eso es importante Pasteur y todos los que investigaron los microbios y ahí empezó la higiene en los cirujanos. Recién ahí empezaron por lo menos a lavarse las manos. Empezó a disminuir la mortandad en las operaciones. Pues se hacían las operaciones así con las manos tal como las tenían. No existía el lavado de manos. Y si se lavaban las manos en algunas civilizaciones antiguas era con agua, porque no existía el jabón. O con agua y aceite. Bueno, las manos siempre fueron una herramienta útil para la evolución humana. El cerebro, siempre digo el cerebro de las manos, pero la higiene de las manos recién, en épocas muy modernas, se empezó a hacer efectiva. Esto es muy importante, es un dato que es muy, muy importante. Por eso aconsejo a las personas que se laven las manos. Por ejemplo, cuando vienen de la calle a sus casas, que se laven las manos con jabón y que tengan por lo menos el jabón en las manos por lo menos 20 segundos. Se aconseja 20 segundos para matar todas las bacterias que pueda haber. De ahí que es importante, actualmente en el tema del coronavirus, usan barbijos. ¿Por qué? Porque se contagia por las mucosas, ya sea vocal, mucosa o de la nariz o de los ojos. Y se aconseja en China el lavado de manos permanente. ¿Por qué? Porque las personas acostumbramos llevarnos las manos a la cara casi continuamente, o restregar los ojos, o tocarse la nariz, o porque pica la nariz o la boca, y entonces ahí se lleva la bacteria o el virus, lo que fuere, de las manos a las zonas donde hay humor, la boca, ojos y nariz sobre todo. De allí lo del tema de usar barbijos, pero el tema del lavado de manos, yo insisto en el lavado de manos. Yo, por ejemplo, cuando estoy usando ahora la computadora, el ratón, y después que me voy a preparar algo para comer, antes de eso me lavo las manos con jabón, como dije antes, dejándolo 20 segundos. Cuando salgo
de mi casa a la calle, o cuando hago quehaceres dentro de la casa, por ejemplo, quehaceres en el jardín o acá en la casa, inmediatamente antes de ponerme a tratar con cacharros de cocina, lavarse las manos. El lavado de manos es muy muy importante, y también antes de irse a dormir, de acostarse, el lavado de manos. Insisto en el tema lavado de manos, y los chinos están insistiendo mucho con que la gente se lave las manos. Esa costumbre no existía en la Edad Media, lavarse las manos. No existía. Y por eso la vida era muy, en cuanto a la higiene, era muy similar a lo que pasa en la India actualmente. La digresión que hice y retrotraerme a la Edad Media y a la vida en las ciudades de la Edad Media, en los burgos de la Edad Media, es muy importante, porque hay muchos lugares del planeta que todavía están en la Edad Media en cuanto a higiene. ¿Qué es lo que yo observo? Que en la India es lo que más falta. Porque si bien hay sectores en la India, ciudades donde el desarrollo económico es mayor, hay más ricos, hay una diferencia muy grande entre ricos y pobres en la India, es enorme la diferencia, hay gente muy muy rica y gente muy muy pobre, es enorme la diferencia. Pero el tema no solo de la diferencia en cuanto a la economía y a las costumbres de higiene, sino también lo que pasa, por ejemplo, o lo que pasó en la India con el trabajo esclavo, que sigue habiendo todavía trabajo esclavo. Muchas de las grandes fábricas que tienen elementos industriales más evolucionados, más avanzados, India produce elementos tecnológicos, de tecnología, hay fábricas, hay zonas donde el desarrollo industrial es más grande, y por eso es uno de los grandes exportadores de tecnología. Hay empresas de Occidente y de China que van a la India a trabajar, a producir productos de informática. El salario es muy bajo el salario de estos trabajadores en la India, pero hay sectores que por lo menos tienen trabajo formal y producen. Por eso que la India es una nación muy proclive al comercio, a importar y exportar. Hay que tenerla en cuenta y tratar de ayudarla culturalmente a que evolucionen en aspectos culturales. Claro, uno puede decir qué riqueza cultural, cuántas estatuas a dioses, cuántos templos. Iba a decir el templo, el famoso templo que hizo el monarca, que le hizo un homenaje a la esposa, que le había dado 15 hijos, y en el hijo 15 murió la esposa. 15 hijos. Tremendo. Murió la esposa, y entonces en homenaje a la esposa hizo un famoso palacio en la India, que es muy famoso, es una de las maravillas de las Naciones Unidas. Declaró como una de las maravillas, un palacio enorme, muy grande. Hicieron una réplica, era un palacio más chico, similar, en homenaje a la esposa. Pero ¿cuántos trabajadores trabajaron para hacer ese palacio suntuoso? Me hace acordar a los egipcios, a los antiguos egipcios. Las pirámides, los monumentos. ¿Cuántos esclavos murieron para hacer esos monumentos? Para hacer los monumentos en la India de este famoso monarca, 1600, 600 y pico, este monarca en homenaje a la esposa. ¿Cuántos trabajadores murieron para hacer esas? Por eso el trabajo esclavo, en la antigua Grecia, con los famosos pensadores griegos, tenían esclavos. Los esclavos eran los que trabajaban, todas las civilizaciones antiguas tuvieron esclavos. Los esclavos subsistieron en Occidente hasta avanzado el siglo XX, incluso sigue habiendo esclavo y trabajo esclavo. Por ejemplo, trabajo infantil esclavo, que se hace en muchas ciudades, sobre todo en la industria textil. Ojo, lo del trabajo esclavo, ahí las Naciones Unidas tienen que intervenir activamente en preservar a la infancia, a los menores, porque hay mucho trabajo esclavo, incluso en grandes ciudades de Occidente. Ojo. Bueno, vuelvo a la India.
para terminar el análisis de este país, con sus rarezas, sus misterios religiosos, sus costumbres, bueno, lo que estoy reiterando en todo el video, la falta de higiene es tremendo, porque esto, ahora con el tema del corona, esperemos que por favor, que no llegue el coronavirus a la India, que traten de ayudarlo, China que lo ayude a cerrar las fronteras, que evitar el contagio en India. Por, hay pocos ciudadanos hindúes ricos, son pocos pero tienen mucha riqueza, y que viajen a China y que lleven el virus, pero siempre hay. Y los pobres, que son la inmensa mayoría de la gente, de los habitantes de la India, no viajan, y por lo menos moderar los viajes hasta que se termine el tema, que en unos meses se termina, como pasó con el ébola, como pasó con todos los virus, las pandemias, la pandemia de gripe famosa que hubo en el 2009, una de gripe en todo el mundo, dura unos meses y después se apacigua, o se controla, se logra controlar el virus y se encuentra la cura y las vacunas respectivas. En China ya están trabajando en la vacuna, creo que mencioné antes y no lo digo ahora, ellos han hecho hospitales con una velocidad impresionante, han construido hospitales específicos para tratar el tema del coronavirus en 10 días, incluso han construido un hospital en 6 días, con toda la tecnología, el hospital construido con toda la tecnología adentro, y están investigando, estos hospitales con 1000 camas, hospitales grandes, están construyéndolo a razón de, en 10 días construyen como máximo, en 10 días construyen un hospital en la provincia donde está, la provincia china donde está declarada la llamada cuarentena, Wuhan. En esa provincia ya están construyendo hospitales así en 6 días como mínimo y 10 días como máximo. Es impresionante. Y otra cosa impresionante que está la tecnología china y el gobierno chino que se ocupa de todo esto, ¿no? Han encontrado, están investigando sobre la vacuna y han encontrado una forma tecnológica de descubrir cuando una persona tiene una gripe común, que los síntomas son similares al del coronavirus, cómo distinguirlo. Y han elaborado un programa de estudio que en 15 minutos descubren si es una gripe común o es un coronavirus. Y entonces ahí sí le hacen la cuarentena y lo empiezan a tratar. Y están buscando la medicación para destruir este virus y la vacuna para prevenirlo. Es decir, los chinos están trabajando intensamente en todos los campos, incluso el resto de la industria están bajando la producción para ayudar a hacer barbijos y hacer elementos técnicos para combatir esta enfermedad. Es decir, el gobierno chino se ha dedicado de lleno al tratamiento de este problema, porque piensan en el ser humano. A contrario sensu, es decir, en sentido contrario, el secretario de Comercio de los Estados Unidos de América ha dicho que a raíz del tema del coronavirus se ha descubierto, se ha detectado que hay gente, menos inversiones de empresas que están en China, dice que vuelvan a Estados Unidos, que puede ser una situación propicia para que se incremente la producción de Estados Unidos en la industria, que muchas empresas vuelvan al territorio de los Estados Unidos, que esto va a beneficiar a que se comercie menos con China, por lo menos durante unos meses. Es decir, este señor, secretario de Comercio del gobierno de Donald Trump, ha dicho que es más importante el tema económico y no el de las personas. No importa 3 cominos a este señor las personas, que puedan morir, que se puedan infectar. No, ha visto el aspecto comercial, y ahí la característica básica, la otra que yo menciono, de la codicia y el lucro. En Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos llena
su cabeza con ideas de codicia y de lucro. Y está pensando el secretario de Comercio el beneficio que puede ser para los Estados Unidos de Norteamérica el tremendo problema del coronavirus para el resto del planeta. Es beneficioso para Estados Unidos porque va a producir aumento del comercio, del consumo interno y que no viajen a China, que las empresas vuelvan. Bueno, una lucubración increíble que revela el modo de pensamiento del neoliberalismo. Codicia, lucro, usura. Y no le importan las personas, porque realmente es así, no le importan las personas, a los de Estados Unidos no le importan las personas, por eso asesinaron al comandante, como menciono en otro video, al comandante iraní que estaba de visita en Irak, lo asesinaron a través de un dron, no les importó la gente que pueda morir, los iraquíes que también murieron, más de 40 y pico de muertos, no les importa. Por eso Trump, con la gente que quiere emigrar a Estados Unidos, que está haciendo la muralla para evitar que entren migrantes, y a los chicos los separó de los padres, encerrado en jaulas, bueno, todas esas barbaridades que sabemos que hacen los de Estados Unidos, es porque no les interesan las personas, le interesan sus negocios y la forma de acrecentar su poder económico y financiero. Que en otro video voy a analizar el poder económico y financiero que se va a venir abajo en cualquier momento, porque es una burbuja. La burbuja financiera que están creando, porque son ellos los que producen los dólares. En otro video lo voy a analizar. Ellos producen los dólares, bueno, cómo el dólar puede venirse abajo. Si China quisiera, podía destruir la economía norteamericana, porque China es el mayor reservorio de bonos del Tesoro de Estados Unidos y de dólares de Estados Unidos. Tiene enormes cantidades de Estados Unidos. Si las saca al mercado y las vende, produce una debacle. No lo quiere hacer por distintos motivos. Pero si quisiera hacerlo, lo podría hacer y se viene todo el sistema financiero y económico abajo. Por ahora el problema de los chinos es contraatacar a este virus. Y la guerra económica con Estados Unidos, vemos, voy a hacer algún video profundizando. Cuando hable de los economistas, que es otro video que me queda pendiente, voy a hablar de este tema. Porque el problema lo analizan desde el punto de vista técnico, económico, técnico, hacen con computadoras, hacen proyecciones, bueno, las computadoras están produciendo el dinero electrónico y la burbuja. Hay más capital financiero que capital material. Ojo, eso lo menciono en otro video. Y eso ya se está comprobando. Hay más capital financiero y cibernético, financiero, que real, material. Incluso que billetes. Ojo, esto lo voy a analizar en otro video. Este video quería hablar del problema de la India y cómo las Naciones Unidas declaró máximo alerta por el tema del coronavirus y pide a los países que no tienen desarrollada su medicina y su higiene, en forma indirecta, no lo menciona en forma directa, pero sí en forma indirecta, a India, porque es un peligro muy grande, tienen peligros más grandes los países que no tienen desarrollada acá en Latinoamérica hay algunos países que es un poco precaria también la higiene y la medicina, hay que empezar a precaverse en ese aspecto. A mí me preocupa bastante el tema de la India. Cuando descubrí el sistema tan precario de higiene, esperemos que no llegue el coronavirus. O cualquier otro virus así masivo, porque puede parecer. El ébola fue terrible. Este es un virus que todavía el porcentaje de mortalidad no es alto, ojo, tampoco hay que asustarse, el porcentaje de mortalidad creo que está alrededor del 10%, o sea, 100 infectados, 10 mueren, o sea, no es elevado todavía el porcentaje de mortalidad. Lo que pasa es que parece que es fácil el contagio, pero no la mortalidad. En todas estas epidemias, vamos a aclarar, incluso la del ébola, los porcentajes de mortalidad con respecto a los infectados no eran tampoco muy altos.
En la Edad Media, la fiebre negra y todas esas epidemias, era porque no había medicina, no había nada. Entonces, el infectado del 100% se moría. Ahora no. Ahora hay forma de contrarrestar al virus o la bacteria o lo que fuere. O sea que de 100 infectados se pueden curar 80-90%, y 80-90 de 100. Y morirán a lo sumo 100. O sea que tampoco es algo tremebundo. Pero hay que aprovechar esto. Durante las epidemias de gripe en 2009 y otros años posteriores, en 2014 creo que hubo también una epidemia de gripe, que se contagiaba con el cerdo. El que vea el video que haga un poco de memoria. Se aconsejaba tener también las manos lavadas, bien limpias las manos, la higiene. La higiene es muy importante para prevenir enfermedades. Por eso yo insisto en el tema higiene en este video, refiriéndome a todo lo que investigué sobre lo que pasa en la India. Bueno, dejo el dato ese suelto del secretario de Comercio de Estados Unidos que me impresionó. No le importan las personas, no le importan los seres humanos. Y el dato de que en la Edad Media también se martirizaba el cuerpo, se los quemaba vivo en la hoguera con la Inquisición, porque para ellos era importante también el alma. No decían que el alma reencarnaba en la Edad Media, pero que se iba al infierno, al paraíso o al purgatorio. De paso, vendían las famosas ventas que se hacían para a los ricos, les hacían el cuento ese, los monjes les vendían las formas de tener asegurado el paraíso. Bueno, toda esa cosa yo lo analicé en otro video, todo esto. Me recuerdo ahora. Por eso que las características básicas del ser humano, y ahora le agregué la ingenuidad que está asociado a la estupidez, es tremendo. A lo largo de la historia vemos muchas herramientas y datos, información sobre la estupidez y la ingenuidad humana y cómo se la maneja pequeños sectores de la población que ahora manejan la parte financiera, los grandes ricos, que son las grandes empresas oligopólicas, cómo manejan la característica básica de la estupidez y de la ingenuidad. Fake news, noticias falsas. Bueno, quiero terminar este video recordando el problema para mí de la India. Y que la gente sepa que esos exotismos, esos exóticos y las cosas hermosas que ven, no es todo tan así. Es muy precario. Bueno, me despido de los televidentes, de los que están viendo el programa. Tengo otras cosas en la cabeza, pero no quiero alargarlo el video. Por eso hago estos gestos. En el lenguaje del cuerpo mío se nota que tengo otras ideas en la cabeza que están burbullando. Hablé de burbujas, la burbuja financiera. Bueno, burbujas en mi cabeza, que estoy pensando en cosas que asocio a estos temas, pero voy a dejar para otro video. Termino acá. Amigos, hasta la próxima. Chau.